Hola amigos y amigas, hoy quiero hablarles de un tema que muchos prefieren evitar, la soledad en la vejez. Esa etapa silenciosa en la que las conversaciones se reducen, el teléfono ya no suena tanto y uno se encuentra cenando con su propia sombra. Algunos la llaman independencia, otros libertad, pero para muchos, vivir solo en la vejez puede convertirse en una prueba emocional de las más duras, no porque falte compañía, sino porque a veces falta sentido. Déjenme explicarles algo, la soledad no es tanto la ausencia de personas, sino la distancia que tenemos con nosotros mismos. Y quiero que me acompañen en este viaje psicológico hacia esa realidad, la del hombre o la mujer que envejece sin pareja, sin hijos cerca y sin más testigo que su propio espejo. Permítanme contarles una historia. Hace unos años atendí a Andrés, un hombre de 72 años. Nunca se casó, tuvo amores intensos sí, pero ninguno duró demasiado. Cuando se jubiló comenzó a sentir algo que nunca había sentido: vacío. No era tristeza, la sensación de no tener testigo de sus días. Doctor, me decía, cada vez que algo bueno me pasa, lo pienso, ¿a quién le contaría? Y no tengo a nadie. Y entonces me dijo algo que nunca olvidé: vivir solo no me duele. Lo que me duele es que ya nadie me vea. Ese día entendí algo profundo. La soledad no es el problema, lo es la invisibilidad emocional. Así que quédense hasta el final, porque hoy vamos a hablar de la psicología de vivir solo en la vejez, de lo que realmente pasa dentro de la mente cuando los años avanzan sin pareja y de lo que podemos hacer para transformar esa soledad en paz, serenidad y sobre todo en autonomía emocional. 1. La ilusión de la compañía eterna. Desde jóvenes nos enseñaron a creer en la compañía como seguridad, que tener pareja es sinónimo de estar completos, protegidos y felices. Y claro, cuando llega la vejez sin pareja, esa creencia se derrumba y aparece el pánico. Déjenme explicarles algo: el miedo a estar solo proviene de una mala educación emocional. Nos enseñaron a ser con el otro, pero no a ser sin el otro, a amar, sí, pero no a convivir con el silencio. Andrés, mi paciente, lo ilustraba muy bien. Durante años buscó pareja solo para no pensar. Cuando estaba solo, se angustiaba y cuando se angustiaba, buscaba a alguien que lo distrajera. Su soledad era, en realidad, una forma de huida. Aquí viene lo interesante. Cuando aprendió a estar solo, a enfrentarse a su soledad con conciencia, descubrió que no necesitaba tanto amor como creía, sino conexión auténtica consigo mismo. Comenzó a pintar, a escribir cartas que nunca enviaba, a reconciliarse con el pasado. Y entonces me dijo, por fin me gusta mi compañía. Eso, amigos, se llama autonomía emocional, y sin ella ninguna relación, por más amorosa que parezca, nos salva del vacío. Reflexión: muchos no temen quedarse, solo se temen quedarse consigo mismos. 2. El duelo por la pérdida de proyectos compartidos. Envejecer sin pareja no solo significa dormir solo, también implica despedirse de ciertos proyectos de vida, viajes soñados, cenas en pareja, nietos futuros, o simplemente tener a alguien con quien reírse del pasado. El cerebro humano es un diseñador de futuros, y cuando ese futuro compartido se esfuma, aparece un tipo particular de duelo, el duelo del proyecto no vivido. Déjenme contarles de Rogelio, un hombre de 68 años que llegó a mi consulta diciendo: no me duele estar solo, me duele no haber vivido lo que soñé. Durante 40 años trabajó, ahorró y pospuso su felicidad pensando que un día encontraría a esa persona. Pero el tiempo pasó y un día se dio cuenta que ese plan nunca se cumplió. Su soledad entonces se mezcló con arrepentimiento. Psicológicamente, este es un punto clave. Cuando idealizamos un futuro sentimental, hipotecamos nuestro presente emocional. Vivimos esperando y al final lo que nos envejece no es la edad, sino las promesas que nunca se cumplieron. Rogelio aprendió poco a poco que no necesitaba pareja para darle sentido a su vida, sino propósito. Comenzó a trabajar como voluntario en un hospital infantil. Me decía, encontré en esos niños lo que crea perdido: vínculo, afecto y ternura. Y así entendió que la compañía tiene muchas formas y que la plenitud en la vejez no siempre llega de amar a alguien, sino de servir a alguien. 3. La trampa del orgullo emocional. Este punto toca fibras sensibles. Muchos hombres mayores viven solos, no porque nadie los quiera, sino porque no saben pedir cariño sin perder poder. Nos enseñaron mal,
nos convencieron de que mostrar necesidad es debilidad. Y así miles de hombres envejecen encerrados detrás de un muro de orgullo, evitando mostrarse vulnerables incluso ante sus seres queridos. No quiero contarles sobre Esteban, de 74 años, viudo desde hace una década, con 2 hijos que lo visitaban poco. Un día me dijo: doctor, ya no quiero que me vean débil, prefiero estar solo antes que pedir compañía. Ahí entendí que lo que lo mataba no era la soledad, sino el miedo a ser visto con el corazón abierto. La psicología llama esto autoprotección afectiva y, aunque suene bonito, es una cárcel, porque quien se protege demasiado también se aísla demasiado. Esteban comenzó un trabajo interior duro. Empezó a escribir cartas a sus hijos, contándoles lo que nunca dijo, que los extrañaba, que tenía miedo. Cuando finalmente las envió, algo cambió, los hijos comenzaron a visitarlo más. Y él me dijo con lágrimas: doctor, descubrí que no era el mundo el que me daba la espalda, era yo quien estaba de espaldas al mundo. La vejez sin pareja puede doler, pero la vejez sin vínculos duele mucho más. Y para tener vínculos hay que bajar la guardia emocional. Perfecto, seguimos con la parte 2 y 3 del guión, manteniendo el mismo tono clínico, íntimo y reflexivo, con mucho storytelling y frases que confrontan. El guión parte 12.4, 5 y 6E4. La idealización del pasado. Antes era mejor. Muchos adultos mayores que viven solos caen en una trampa muy sutil: convertir el pasado en un santuario y el presente en un castigo. La mente empieza a decir: cuando era joven sí valía la pena vivir, cuando estaba casado no me sentía así, cuando los hijos eran pequeños la casa estaba llena de vida. Déjenme explicarles algo: idealizar el pasado es una forma elegante de huir del presente. La psicología cognitiva lo describe como una distorsión: recordar lo que conviene, borrar lo que duele, exagerar los momentos hermosos y minimizar las heridas. Se convierte en una película editada donde solo se proyectan escenas bonitas, pero nunca se muestra el detrás de cámaras. Permítanme contarles una historia. Luis, 70 años, divorciado desde hace 15, vive solo en un pequeño piso. Cada vez que algo le sale mal, repite la misma frase: si hubiera seguido con mi ex, ahora no estaría así. En sus recuerdos, su matrimonio era casi perfecto, hasta que un día en terapia lo invité a hacer algo desconcertante. Luis, cuéntame también lo malo, no como víctima, sino como testigo honesto. Y entonces emergió otra versión de su historia a gritos: infidelidades, años de silencio en la cama matrimonial, cenas sin hablar. Se quedó en silencio y luego dijo: creo que extraño más la idea de estar acompañado que a la persona con la que estaba. Aquí viene lo interesante: muchos extrañan el rol, no la realidad. Extrañan ser marido, ser esposa, ser padre presente en casa, pero no necesariamente la vida concreta que tenían. La idealización del pasado roba energía al presente. No se puede construir paz mental mirando permanentemente por el retrovisor. La vejez, vivida con autenticidad, exige algo muy valiente: dejar de romantizar lo que fue y empezar a dignificar lo que todavía puede ser. 5. El miedo a perder autonomía y el miedo a tenerla en la vejez. La autonomía se vuelve una palabra clave. Muchos adultos mayores que viven solos se repiten: mientras pueda valerme por mí mismo, estoy bien. Pero detrás de esa frase a veces se esconde no solo miedo a depender, sino también miedo a aceptar que ya son plenamente responsables de su propia vida emocional. Déjenme explicarles algo. Hay 2 miedos que se cruzan aquí. Por un lado, el miedo a perder capacidades físicas, económicas o cognitivas. Por otro, el miedo a reconocer que, si ya no hay pareja ni hijos cerca, nadie vendrá mágicamente a rescatar su mundo interior. Eso es duro, pero también profundamente liberador. Permítanme contarles sobre Marta, 69 años. Nunca tuvo hijos, enviudó joven y siempre fue muy independiente. Llegó a consulta diciendo: tengo miedo a enfermarme y que no haya nadie para llevarme al hospital. Trabajamos ese miedo, por supuesto, pero apareció otro, más oculto: doctor, también temo darme cuenta de que ahora no tengo excusas. Si no soy feliz, ya no puedo culpar a nadie. Ese fue un momento crucial, porque muchos, sin darse cuenta, usan la falta de autonomía como una coartada psicológica. Si tuviera pareja, sería más feliz.
Si mis hijos vinieran más, no me sentiría así. Si no estuviera tan solo, tendría más motivación. Aquí viene lo interesante, la autonomía emocional no es solo hacer las cosas solo, sino dejar de culpar a otros por tu vacío interior. La autonomía duele al principio porque implica renunciar al rol de víctima, pero después se convierte en libertad emocional. Marta empezó a tomar pequeñas decisiones radicales. Él se apuntó a un taller de teatro para adultos mayores, hizo un grupo de caminatas, empezó terapia grupal, y un día llegó y me dijo, como descubrí algo, vivir sola no significa estar sola, y si en algún momento pierdo autonomía física, quiero haber ganado antes autonomía emocional. Eso es clave, no siempre puedes controlar quién estará a tu lado en la vejez, pero sí puedes entrenar la manera en que estás contigo mismo. La verdadera autonomía no es fría independencia, es capacidad de sostener tu propia vida interior con dignidad, propósito y límites sanos. 6. Convertir la soledad en propósito, este punto es incómodo, pero necesario. Hay personas mayores que viven solas y han decidido, sin decirlo en voz alta, que su vida ya está en modo espera. Esperan la enfermedad, la llamada del médico, la pensfiestas o simplemente el final. Esto pocos lo entienden. Cuando la mente vive en modo espera, el alma se apaga lentamente. La soledad entonces ya no es solo una circunstancia, se convierte en una especie de antesala de nada. Permítanme contarles la historia de Elena, 76 años. Vivía sola, sin pareja, sin hijos, con muy pocas amistades. Su rutina era tan predecible que casi parecía un guión: despertar, televisión, comida sencilla, algo de limpieza, más televisión y a la cama. Me dijo una frase que me partió el corazón. Doctor, a mi edad ya no se empieza nada. Le respondí con algo que quiero que se graben. El día que decidas que ya no se empieza nada, tu corazón empezará a despedirse de todo. Desde la psicología existencial se sabe que el ser humano necesita sentido, un para qué, un motivo que le dé dirección al día. No tiene que ser algo grandioso, puede ser cuidar una planta, escribir un diario, acompañar a alguien que sufre, aprender algo nuevo. Pero sin propósito, la vejez se vuelve un mientras tanto interminable. Poco a poco empezó a ser algo muy sencillo. Llamaba cada día a una persona mayor que conoció en un centro cívico. Escribía una página diaria sobre recuerdos que quería dejar por escrito. Empezó a ayudar a una vecina con problemas de movilidad. No cambió el mundo, pero cambió su mundo. Un día llegó y me dijo, con una sonrisa tranquila, sigo sola, pero ya no me siento inútil. Ahora mi soledad tiene una dirección. Ahí entra un concepto fundamental: propósito. La paz mental en la vejez no viene solo de no sufrir, sino de sentir que cada día, aunque sea pequeño, tiene un porqué. Y esto hay que decirlo con claridad. No es cierto que el gran amor solo se vive a los 20. No es cierto que los proyectos importantes se hacen solo de jóvenes. No es cierto que, si no tienes pareja o hijos cerca, tu vida ya está en descuento. Eso es una mentira cultural, no una verdad psicológica. La verdad es que mientras haya respiración, hay posibilidad de transformación. La soledad se vuelve destructiva cuando no la llenas de significado, pero cuando la atraviesas con propósito, él se convierte en un tipo de libertad emocional muy profunda. 7. Crear vínculos nuevos sin mendigar cariño. Muchas personas mayores que viven solas se resignan. A esta edad ya no se hacen amigos. ¿Y ya todo el mundo tiene su vida armada? Yo llegué tarde. Esa creencia es profundamente dañina porque convierte la soledad en destino, cuando en realidad es una circunstancia que puede cambiar. Déjenme explicarles algo: la capacidad de vincularnos no se jubila. La neurociencia muestra que el cerebro mantiene plasticidad para aprender, emocionarse y crear nuevos lazos incluso en edades avanzadas, y los estudios señalan que las redes sociales y el apoyo afectivo protegen de la depresión, el deterioro cognitivo y la soledad dañina. Permítanme contarles una historia. Ricardo, 73 años, viudo, vivía solo desde hacía 6 años. Su frase favorita era: yo ya no encajo en ningún lado. Su rutina era mínima: supermercado, televisión, médico, nada más. En terapia le propuse algo aparentemente simple: Ricardo, durante un mes vas a salir de casa no para consumir cosas, sino para ofrecer presencia.
No vas a buscar que te quieran, vas a buscar compartir algo de ti. O aceptó a regañadientes. Se apuntó a un taller de lectura en la biblioteca del barrio. Al principio no hablaba, pero escuchaba. Un día se animó a comentar un libro que le había marcado de joven. Una señora le respondió, me recordó a mi marido. Ahí empezó una conversación. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de algo. No necesitaba que me adoptaran. Necesitaba empezar a mostrarme. Aquí viene lo interesante. Muchos adultos mayores no están solos por falta de gente, sino por exceso de silencio emocional. No cuentan lo que sienten, no se exponen, no preguntan, no se ofrecen. Crear vínculos nuevos en la vejez implica dejar de esperar que los demás adivinen tu necesidad, salir del papel de espectador y pasar al de participante. Exponerte a que haya rechazo, sí, pero también aceptación genuina. Frase dura, pero necesaria. Si te encierras para no sufrir rechazo, también te encierras para no recibir amor. La paz mental y la libertad emocional en la vejez se construyen abriéndote a vínculos nuevos, sin mendigar cariño, sin implorar atención, pero mostrándote con autenticidad. No se trata de hacer muchos amigos, sino de permitirte ser visto tal como eres. 8. Un mensaje final, tu vida sigue siendo tuya, déjenme cerrar con algo muy claro, casi como si fuera una pequeña receta emocional para quien vive solo en la vejez. No creas todo lo que te dice tu miedo, el miedo exagera, distorsiona, te repite que estás acabado cuando en realidad sigues en construcción. Cuida tus vínculos, aunque sean pocos, un vecino, un amigo, un compañero de grupo, un nieto lejano por videollamada. La ciencia es clara. El contacto humano protege tu salud mental y tu cerebro. Entrena tu autonomía emocional. Pregúntate cada día, ¿qué puedo hacer hoy por mí sin esperar que otros llenen mis vacíos? No es egoísmo, es responsabilidad afectiva contigo mismo. Pon propósito en tu soledad, una causa y acto, un pequeño gesto diario con sentido. Tener un para qué es uno de los factores más potentes contra la soledad dañina, la desesperanza y la depresión. O practica el desapego y la aceptación. Agradece lo que fue, honra lo que perdiste, pero no sigas viviendo solo en lo que ya no existe. Tu historia no terminó, solo cambió de capítulo. La paz mental, la libertad emocional, la autenticidad, los límites sanos, el desapego, la autonomía y el propósito no tienen fecha de caducidad. Son decisiones internas, entrenamientos del alma que puedes comenzar hoy. Tengas la edad que tengas, si vives solo en la vejez, tu vida no está en pausa. Sigue siendo tú y cada paso que hacia tu propio crecimiento, por pequeño que parezca, es un acto de profundo amor propio y de dignidad emocional. La invitación es estar. No te mires solo como un hombre mayor sin pareja o una mujer mayor que vive sola. Mírate como una persona que todavía puede aprender, sanar, cuidar, crear y dar significado a cada día que le queda. Porque al final, más importante que quien te acompañe en la vejez es cómo te enlabañas tú. Y si empiezas a cuidarte por dentro, quizás descubras algo hermoso, que nunca estuviste tan solo como creías y que aún estás a tiempo de construir una vejez con más paz, más serenidad y más libertad emocional.